Hay algo inquietante en Cristiano Ronaldo. No hablo de sus goles, no hablo de sus récords, no hablo de los trofeos que llenan vitrinas alrededor del mundo. Hablo de algo más profundo, algo que millones observan sin darse cuenta. Porque cuando la mayoría ve a Cristiano Ronaldo, ve disciplina, ve constancia, ve éxito. Pero detrás de todo eso existe una maquinaria psicológica mucho más compleja. Una mentalidad que para muchos resulta inspiradora, pero que también tiene un lado oscuro. Un lado que rara vez se menciona, porque la verdad es que ningún ser humano alcanza niveles tan extremos de rendimiento sin desarrollar mecanismos mentales que la mayoría de personas jamás estaría dispuesta a soportar. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras otros celebraban, él seguía trabajando. Mientras otros buscaban equilibrio, él buscaba ventaja. Y esa diferencia aparentemente pequeña terminó separándolo del resto del planeta. Durante años hemos escuchado frases motivacionales sobre perseguir sueños, creer en uno mismo y trabajar duro. Pero cuando observamos la historia de Cristiano con honestidad, descubrimos que su ascenso no se construyó únicamente sobre ideas positivas. Se construyó sobre obsesión, sobre inconformidad, sobre una necesidad casi enfermiza de demostrar algo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre dentro de la mente de una persona que nunca parece estar satisfecha? Porque incluso después de ganar títulos, romper récords y convertirse en uno de los atletas más famosos de la historia, Cristiano seguía actuando como si aún tuviera algo que probar, como si aún existiera una batalla interna que nadie más podía ver. La mayoría de personas imagina que el éxito trae paz, pero en algunos casos sucede exactamente lo contrario. El éxito alimenta la guerra, y eso parece haber ocurrido con Ronaldo. Para entenderlo, tenemos que regresar al principio, mucho antes de los estadios llenos, mucho antes de los contratos millonarios, mucho antes de que el mundo entero aprendiera a pronunciar su nombre. Cristiano era un niño creciendo en Madeira, una pequeña isla portuguesa donde las oportunidades eran limitadas y los sueños enormes parecían imposibles. Su familia no vivía rodeada de privilegios. No existía una red de seguridad preparada para sostener un fracaso. No existía un camino garantizado hacia la fama. Existía incertidumbre. Y existe algo que la psicología conoce muy bien. Las carencias suelen dejar marcas profundas. Cuando una persona experimenta limitaciones durante etapas tempranas de la vida, puede desarrollar una sensibilidad extrema hacia la competencia, el reconocimiento y la necesidad de superación. No ocurre siempre, pero cuando ocurre, el resultado puede ser explosivo. Algunas personas se rinden, otras construyen una identidad basada en escapar de aquello que temen volver a vivir. Y parece que Cristiano eligió la segunda opción. Desde muy joven comenzó a diferenciarse de los demás. No necesariamente porque fuera el más talentoso, sino porque desarrolló una relación particular con el esfuerzo. Mientras muchos niños juegan por diversión, algunos descubren que el rendimiento les proporciona algo más: validación, control, valor personal. Y cuando eso sucede, el rendimiento deja de ser una actividad, se convierte en identidad. La psicología oscura del éxito comienza exactamente ahí, cuando tu valor como ser humano empieza a depender de tu capacidad para ganar, porque entonces perder deja de ser una experiencia temporal y se transforma en una amenaza personal. Cristiano parecía entender desde muy pequeño que destacar no era una opción, era una necesidad. Su traslado al Sporting de Lisboa representa uno de los momentos más importantes de esta historia. Con apenas unos años de edad, tuvo que alejarse de su familia para perseguir un sueño que todavía parecía lejano. Imagina por un momento lo que eso significa: abandonar el entorno conocido, perder la comodidad emocional, aceptar la soledad y hacerlo cuando la mayoría de los niños todavía depende completamente de sus padres. Esa experiencia no solo fortalece, también endurece. Y aquí encontramos otro elemento.
característico de las personalidades extremadamente exitosas. Aprenden a sacrificar recompensas emocionales inmediatas por objetivos futuros. Lo que para otros sería sufrimiento, para ellos se convierte en inversión. Lo que para otros sería una pérdida, para ellos es el precio de entrada. Con el tiempo, esa lógica empieza a expandirse. Primero sacrificas comodidad, luego sacrificas tiempo libre, después sacrificas relaciones, más adelante sacrificas descanso y finalmente terminas sacrificando partes enteras de tu vida en nombre de una meta. Desde afuera parece admirable, desde adentro puede convertirse en una prisión, porque cuando una persona aprende que el sacrificio produce resultados, corre el riesgo de creer que siempre necesita sufrir para avanzar. Y muchas veces los individuos más exitosos terminan sintiéndose culpables cuando descansan, como si detenerse fuera una forma de debilidad, como si relajarse fuera traicionar el objetivo. Si observamos la carrera de Ronaldo, encontramos señales constantes de esta mentalidad. Historias de entrenamientos adicionales, rutinas extremas, control obsesivo de alimentación, cuidado meticuloso del cuerpo, horas extras cuando nadie estaba mirando. La narrativa popular dice que eso demuestra disciplina, y es cierto, pero también revela algo más, una profunda incapacidad para conformarse, porque la disciplina extrema y la insatisfacción extrema suelen caminar juntas. El problema es que el mundo aplaude una y rara vez analiza la otra. La mayoría de personas ve el resultado final, ve los músculos, ve los goles, ve las estadísticas, pero no observa el diálogo interno que probablemente acompaña esos comportamientos. Ese diálogo que repite constantemente que todavía no es suficiente, que todavía falta más, que todavía existe alguien capaz de superarte, que todavía debes demostrar tu valor. Y cuando esa voz nunca se apaga, el éxito deja de ser una meta, se convierte en una persecución infinita. Uno de los aspectos más fascinantes de Cristiano Ronaldo es precisamente esa relación con la competencia. La mayoría de atletas quiere ganar, pero algunas personas necesitan ganar. La diferencia parece pequeña, en realidad es gigantesca. Querer ganar produce motivación, necesitar ganar produce obsesión, y la obsesión posee una energía que pocas emociones pueden igualar. Puede empujar a alguien más allá de límites considerados imposibles. Puede transformar hábitos, puede alterar prioridades, pero también tiene un costo, porque cuanto más dependes de la victoria para sentirte valioso, más peligroso se vuelve cualquier fracaso. Por eso muchos competidores extremos reaccionan de manera intensa ante la derrota. No están perdiendo únicamente un partido, sienten que están perdiendo una parte de sí mismos. Cuando observamos las reacciones emocionales de Cristiano a lo largo de los años, vemos destellos de esa intensidad, gestos de frustración, enojo, exigencia constante, deseo permanente de mejorar. Algunos lo interpretan como arrogancia, otros lo interpretan como liderazgo, pero desde una perspectiva psicológica, también puede entenderse como la manifestación de una identidad completamente fusionada con el rendimiento. Cuando eres tu rendimiento, cualquier error duele el doble. Cuando eres tus resultados, cualquier caída parece una amenaza existencial. Y sin embargo, precisamente esa vulnerabilidad puede convertirse en combustible, porque las personas más peligrosas en cualquier campo suelen compartir una característica. Nunca sienten que han llegado, nunca sienten que es suficiente, nunca sienten que pueden relajarse. Mientras otros celebran una victoria, ellos ya están pensando en la siguiente batalla. Mientras otros disfrutan un logro, ellos están analizando defectos. Mientras otros sienten satisfacción, ellos sienten urgencia. Y así comienza a construirse una ventaja que con el tiempo parece sobrenatural, no porque tengan poderes especiales, no porque sean perfectos, sino porque viven bajo una presión interna que la mayoría jamás aceptaría soportar.
Esa presión interna es uno de los secretos menos comprendidos del alto rendimiento. La mayoría de las personas cree que los campeones se sienten motivados por la confianza, pero en muchos casos sucede algo diferente. No avanzan porque confían plenamente en sí mismos. Avanzan porque temen quedarse atrás. Y ese matiz cambia todo, porque la energía que nace de la inspiración suele aparecer y desaparecer. Es inestable, depende del estado de ánimo, de las circunstancias y de las emociones del momento. El miedo, en cambio, puede convertirse en un motor permanente. Miedo a ser olvidado, miedo a decepcionar, miedo a perder relevancia, miedo a descubrir que quizá no eres tan extraordinario como creías. Cuando observamos la trayectoria de Cristiano Ronaldo, resulta difícil ignorar una pregunta. ¿Por qué alguien que ya lo había ganado prácticamente todo seguía comportándose como si estuviera persiguiendo algo que aún no tenía? La respuesta más simple sería decir que amaba competir, pero probablemente existe una explicación más profunda. Los seres humanos no siempre corremos hacia algo. Muchas veces corremos para alejarnos de algo. Y cuanto más doloroso sea aquello de lo que intentamos escapar, más rápido avanzamos. Algunos escapan de la pobreza, otros escapan de la mediocridad, otros escapan de sentimientos de insuficiencia que comenzaron muchos años antes. La psicología oscura del éxito aparece cuando la meta visible no es la verdadera meta, cuando el trofeo no es el objetivo real, cuando el dinero no es el objetivo real, cuando la fama no es el objetivo real, porque detrás de todo eso existe una necesidad emocional que nunca termina de satisfacerse. Y entonces ocurre algo curioso. La persona consigue exactamente lo que deseaba, pero la sensación de plenitud dura muy poco. Gana un campeonato, se siente feliz, pero después vuelve el vacío. Rompe un récord, celebra, pero después regresa la inquietud. Recibe reconocimiento mundial, disfruta el momento, pero luego aparece otra vez la necesidad de demostrar más. Es un ciclo que numerosos psicólogos han estudiado durante décadas. La adaptación psicológica, la tendencia humana a acostumbrarse rápidamente a cualquier mejora. Aquello que ayer parecía un sueño, mañana se convierte en la nueva normalidad. Y cuando eso sucede, el cerebro vuelve a buscar algo más reconocimiento, más validación, más logros, más poder, más estatus, más pruebas de valor. En personas promedio este mecanismo puede pasar desapercibido, pero en individuos extremadamente competitivos se amplifica hasta niveles extraordinarios. Por eso algunos campeones parecen incapaces de detenerse, no porque no puedan descansar físicamente, sino porque psicológicamente no saben cómo hacerlo. Han pasado tantos años asociando movimiento con supervivencia que quedarse quieto se vuelve incómodo, incluso amenazante. Cristiano Ronaldo ha construido gran parte de su identidad alrededor de la mejora continua. Cada temporada debía ser mejor que la anterior. Cada entrenamiento debía acercarlo a una nueva ventaja. Cada detalle debía optimizarse. Cada debilidad debía corregirse. A primera vista parece una filosofía admirable, y lo es, pero también contiene una sombra, porque cuando conviertes tu vida en un proyecto de mejora infinita, corres el riesgo de dejar de apreciar quién eres en este momento. Tu atención se enfoca siempre en lo que falta, nunca en lo que ya existe, siempre en la distancia restante, nunca en el camino recorrido. Y aunque esa mentalidad produce resultados extraordinarios, también puede generar una sensación constante de insatisfacción, una especie de hambre emocional que jamás desaparece por completo. Quizá por eso tantas figuras exitosas terminan describiendo experiencias similares. Logran lo que parecía imposible y aún así sienten que algo falta. No porque sean ingratos, no porque no valoren sus logros, sino porque el cerebro humano rara vez recompensa de manera permanente. La recompensa es temporal. La adaptación es inevitable.
y la búsqueda comienza nuevamente. Existe otro elemento fascinante en la construcción psicológica de Ronaldo: la relación con la imagen. Vivimos en una época donde la percepción pública tiene un valor enorme, pero Cristiano entendió esto antes que muchas personas. Comprendió que no basta con ser bueno, también debes parecerlo. No basta con ganar, también debes proyectar grandeza. No basta con tener confianza, también debes comunicarla. Y aquí entramos en un territorio particularmente interesante, porque la imagen pública puede transformarse en una armadura psicológica. Cuando repites durante años que eres el mejor, cuando actúas como si fueras el mejor, cuando construyes una identidad alrededor de esa idea, terminas fortaleciendo tu propia creencia. No importa si originalmente era cierta o no. La repetición altera la percepción altera el comportamiento, y el comportamiento altera los resultados. Es una especie de profecía autocumplida. Muchos críticos han interpretado esta actitud como narcisismo. Muchos admiradores la interpretan como autoestima. La realidad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, porque los grandes competidores suelen desarrollar una confianza que desde afuera parece exagerada, pero sin ella difícilmente podrían soportar la presión. Imagina entrar a un estadio con decenas de miles de personas, observando cada movimiento. Imagina saber que millones analizarán cualquier error. Imagina convivir durante años con expectativas imposibles. Para sobrevivir psicológicamente a ese entorno, necesitas una estructura mental extremadamente resistente. Y a veces esa resistencia adopta la forma de una confianza casi desafiante. No porque la persona nunca dude, sino porque aprendió a ocultar sus dudas, incluso de sí misma. Esa es otra característica frecuente de los individuos obsesionados con el rendimiento. No eliminan el miedo, lo dominan. No eliminan la inseguridad, la utilizan. No eliminan la presión, la convierten en combustible. Cuando Cristiano celebraba de manera desafiante, cuando respondía a críticas, cuando insistía en compararse con los mejores de la historia, muchos observaban únicamente la superficie. Pero debajo de esa superficie podría existir algo más complejo: la necesidad constante de reafirmar una identidad construida durante décadas. Porque cuanto más alto llegas, más difícil resulta mantenerte. Y cuanto más difícil resulta mantenerte, más energía psicológica necesitas para sostener la creencia de que perteneces allí. Otro aspecto poco mencionado es la relación entre éxito y aislamiento. La mayoría de personas imagina que el éxito conecta, pero muchas veces también separa. A medida que una persona alcanza niveles extraordinarios, comienza a experimentar una realidad distinta a la de quienes la rodean. Sus problemas cambian, sus prioridades cambian, sus responsabilidades cambian, y poco a poco aparece una distancia invisible, no necesariamente física, psicológica. Una distancia que dificulta sentirse comprendido. Cuando alguien dedica décadas a perseguir un objetivo extremo, termina desarrollando una mentalidad que pocas personas comparten. Lo que para otros parece sacrificio irracional, para él parece normal. Lo que para otros parece obsesión, para él parece compromiso. Lo que para otros parece excesivo, para él parece necesario. Y esa diferencia puede generar una sensación de soledad difícil de explicar. Quizá por eso tantos campeones describen el éxito como una experiencia contradictoria. Por un lado reciben admiración, por otro lado sienten que muy pocas personas entienden realmente el precio que han pagado. En el caso de Cristiano, la exigencia constante parece haber sido una compañera permanente. No solo exigía más de sí mismo, también exigía más de quienes estaban a su alrededor. Y eso tiene sentido desde una perspectiva psicológica. Cuando una persona vive bajo estándares extremadamente altos, suele asumir que los demás deberían operar bajo estándares similares. El problema es que la mayoría no está dispuesta a hacerlo. Entonces, surgen conflictos, frustraciones, malentendidos.
Porque aquello que para un obsesionado con la excelencia parece razonable, para otros puede parecer imposible. Y ahí encontramos una de las paradojas más interesantes del éxito. Las características que te ayudan a llegar a la cima no siempre son las mismas que te ayudan a disfrutarla. La obsesión ayuda a ganar, pero puede dificultar la tranquilidad. La competitividad ayuda a destacar, pero puede dificultar la satisfacción. La inconformidad ayuda a crecer, pero puede impedir que disfrutes lo que ya has conseguido. Y sin embargo, precisamente esas características fueron las que transformaron a Cristiano Ronaldo en una figura histórica. No era únicamente talento, no era únicamente disciplina, era una combinación mucho más intensa. Una mezcla de ambición, orgullo, hambre, resiliencia y una necesidad constante de demostrar que podía superar cualquier límite. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona vive durante décadas alimentando esa maquinaria mental? Porque tarde o temprano llega un momento inevitable. El tiempo comienza a ganar. Y cuando eso sucede, incluso los más grandes deben enfrentarse al desafío más difícil de todos. Aceptar que ningún ser humano puede competir para siempre. Aceptar que ningún ser humano puede competir para siempre. Es una de las pruebas psicológicas más duras que existen. Porque para la mayoría de las personas el paso del tiempo es un proceso gradual. Las expectativas cambian, las prioridades evolucionan, la identidad se transforma lentamente. Pero para alguien que ha construido toda su existencia alrededor del rendimiento, el envejecimiento puede sentirse como una amenaza directa. No se trata únicamente de perder velocidad, no se trata únicamente de perder fuerza. Se trata de enfrentar una pregunta mucho más profunda. ¿Quién eres cuando ya no puedes hacer aquello que te convirtió en especial? Durante años, Cristiano Ronaldo desafió la lógica biológica. Mientras otros jugadores comenzaban a disminuir su nivel, él seguía acumulando estadísticas que parecían imposibles para su edad. Su disciplina física se convirtió en una leyenda por sí sola. Dieta controlada, descanso planificado, entrenamiento constante, atención obsesiva a cada detalle. Pero incluso la disciplina más extrema tiene límites. Y precisamente ahí aparece otro aspecto fascinante de la psicología oscura del éxito. La lucha contra la realidad. Porque los individuos extraordinarios suelen pasar gran parte de su vida demostrando que las limitaciones pueden romperse. Les dicen que algo es imposible. Lo consiguen. Les dicen que ya alcanzaron su techo. Lo superan. Les dicen que deben conformarse. Se niegan. Una y otra vez. Año tras año. Década tras década. El problema es que esa estrategia mental, tan útil para alcanzar la grandeza, puede volverse peligrosa cuando llega el momento de aceptar ciertas verdades inevitables. Porque algunas barreras existen para ser superadas, pero otras existen porque forman parte de la condición humana. Y distinguir entre ambas requiere una sabiduría que no siempre acompaña al éxito. Cristiano desarrolló una identidad basada en desafiar expectativas, en demostrar que los críticos estaban equivocados, en convertir la duda ajena en combustible personal. Y esa fórmula funcionó durante años. Cada crítica alimentaba su motivación, cada comparación despertaba su competitividad, cada obstáculo fortalecía su determinación. Sin embargo, existe una consecuencia psicológica poco comentada. Cuando pasas demasiado tiempo luchando contra el mundo, terminas viendo desafíos incluso donde ya no existen. Tu mente se acostumbra a la batalla, necesita una oposición, necesita una resistencia, necesita un enemigo, porque la lucha se convierte en parte de tu identidad. Y cuando la lucha desaparece, aparece una sensación extraña de vacío. Muchos atletas retirados han hablado sobre esto. Después de alcanzar la cima, después de vivir bajo presión constante, después de perseguir objetivos durante años, descubren que la tranquilidad no siempre se siente bien. Al contrario, puede sentirse insoportable,
porque han condicionado su cerebro para funcionar bajo intensidad permanente. Han entrenado su mente para responder al conflicto. Han aprendido a obtener significado a través del desafío. Y cuando ese desafío desaparece, surge una pregunta incómoda. ¿Qué sigue ahora? Quizá por eso tantas figuras exitosas encuentran difícil retirarse. No es solamente una decisión profesional, es una crisis de identidad. Porque abandonar la competencia implica abandonar una versión de uno mismo. Implica despedirse de una narrativa construida durante décadas. Implica aceptar que la persona que el mundo admiraba por ciertas razones ya no podrá existir exactamente de la misma manera. Y eso requiere una fortaleza distinta. No la fortaleza para conquistar, sino la fortaleza para soltar. Curiosamente, esta puede ser una de las habilidades más difíciles para quienes alcanzan niveles extraordinarios de éxito. Aprendieron a insistir, aprendieron a resistir, aprendieron a perseverar, pero rara vez aprendieron a detenerse. La cultura popular suele presentar el éxito como una línea ascendente. Más trabajo, más resultados, más reconocimiento, más logros. Pero la realidad humana es mucho más compleja. Todo crecimiento exige equilibrio. Toda expansión exige adaptación. Toda conquista exige transformación. Y quienes no logran transformarse corren el riesgo de quedar atrapados dentro de una versión antigua de sí mismos. La historia de Cristiano Ronaldo también refleja otro fenómeno psicológico poderoso: la construcción deliberada de una narrativa personal. Las personas no vivimos únicamente a través de hechos, vivimos a través de historias. Las historias que contamos sobre nuestro pasado, las historias que contamos sobre nuestras capacidades, las historias que contamos sobre nuestro futuro. Y pocas figuras deportivas han construido una narrativa tan sólida como la de Ronaldo. La historia del niño humilde que desafió las probabilidades. La historia del trabajador obsesivo que superó obstáculos imposibles. La historia del competidor que nunca aceptó límites. Esa narrativa no solo convenció al mundo, probablemente también lo convenció a él. Y esto es importante entenderlo, porque las historias personales tienen un enorme poder psicológico. Moldean comportamientos, moldean decisiones, moldean emociones. Si una persona se considera víctima, actuará de cierta manera. Si se considera líder, actuará de otra. Si se considera luchadora, encontrará motivos para seguir luchando incluso cuando nadie más los vea. Cristiano construyó una identidad basada en la superación constante, y una vez que esa identidad quedó establecida, cada acción posterior reforzó la misma historia. Cada entrenamiento adicional confirmaba la narrativa. Cada sacrificio la fortalecía, cada victoria la validaba. Con el tiempo, la historia se volvió inseparable de la persona. Y aquí encontramos una lección inquietante. Las narrativas personales pueden impulsarnos hacia niveles extraordinarios de éxito, pero también pueden encerrarnos. Porque cuanto más invertimos en una identidad específica, más difícil resulta evolucionar hacia otra. Por eso algunas personas continúan persiguiendo metas que ya no las hacen felices. Por eso algunas relaciones continúan existiendo aunque ya no funcionen. Por eso algunos profesionales permanecen en caminos que dejaron de disfrutar hace años. La identidad se vuelve una prisión invisible y romperla exige cuestionar quién creemos ser. Ahora bien, sería injusto interpretar todo esto como algo negativo. La psicología oscura no significa maldad, no significa manipulación, no significa destrucción. Significa comprender que detrás de las cualidades admiradas suelen existir fuerzas psicológicas complejas. La misma obsesión que puede generar sufrimiento puede producir excelencia. La misma inconformidad que puede impedir la satisfacción puede impulsar innovación. La misma necesidad de demostrar valor puede transformar vidas enteras. Cristiano Ronaldo representa precisamente esa dualidad. Es inspiración y advertencia al mismo tiempo. Inspiración porque demuestra hasta dónde puede llegar un ser humano
cuando desarrolla disciplina extraordinaria. Advertencia, porque muestra el enorme costo psicológico que a veces acompaña la búsqueda de la grandeza. La mayoría de las personas observa únicamente el resultado final, los trofeos, las celebraciones, los récords, las fotografías. Pero el verdadero precio del éxito rara vez aparece en las portadas. Se paga en silencio, en madrugadas de entrenamiento, en momentos de duda, en sacrificios invisibles, en relaciones postergadas, en descanso renunciado, en presión constante. Y quizá esa sea la razón por la que tan pocas personas alcanzan niveles realmente excepcionales. No porque carezcan de talento, no porque carezcan de inteligencia, sino porque intuitivamente entienden algo que muchos olvidan. Toda recompensa tiene un precio, y mientras más extraordinaria sea la recompensa, más extraordinario suele ser el precio. La pregunta entonces no es si Cristiano Ronaldo pagó ese precio. La evidencia sugiere que sí. La verdadera pregunta es si la mayoría de nosotros estaría dispuesta a hacerlo, porque admirar la grandeza es fácil. Imitarla es otra historia. Nos gustan los resultados, nos gustan las victorias, nos gustan los finales felices, pero pocas veces observamos el proceso completo. Pocas veces analizamos la maquinaria psicológica que existe detrás de cada éxito extraordinario. Y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos algo sorprendente. Los campeones no son necesariamente las personas más equilibradas. Muchas veces son las más obsesionadas, las más exigentes, las más inconformes, las menos satisfechas, las más resistentes al fracaso. Y precisamente por eso logran cosas que parecen imposibles. La mente que construye la grandeza rara vez es una mente tranquila. Es una mente en movimiento permanente, una mente que siempre busca mejorar, una mente que nunca termina de aceptar el presente como suficiente. Esa fue probablemente una de las armas más poderosas de Cristiano Ronaldo, y también una de las más peligrosas, porque la misma fuerza que puede llevar a alguien a la cima del mundo puede impedirle disfrutar plenamente la vista cuando finalmente llega allí. Y tal vez esa sea la conclusión más importante de todas. El éxito no transforma necesariamente a las personas. Muchas veces simplemente amplifica aquello que ya existía dentro de ellas. Amplifica sus virtudes, amplifica sus fortalezas, amplifica sus inseguridades, amplifica sus obsesiones, amplifica sus miedos. Cristiano Ronaldo no se convirtió en una leyenda únicamente porque ganó partidos. Se convirtió en una leyenda porque convirtió sus conflictos internos en combustible. Transformó la duda en determinación. Transformó la presión en energía. Transformó la crítica en motivación. Transformó la obsesión en resultados. Y aunque millones intentarán copiar sus hábitos, sus entrenamientos y sus rutinas, muy pocos comprenderán la verdadera razón detrás de su éxito. No estaba únicamente en sus piernas. No estaba únicamente en su cuerpo, no estaba únicamente en su talento, estaba en una batalla mental constante, una batalla invisible, una batalla agotadora, una batalla que nunca parecía terminar, la misma batalla que lo impulsó a conquistar el mundo y la misma batalla que revela la psicología oscura detrás de una de las carreras más extraordinarias en la historia del deporte. Hay una diferencia enorme entre admirar a Cristiano Ronaldo y comprenderlo. La admiración nace de lo que vemos. La comprensión nace de lo que intentamos descubrir detrás de lo visible. Y cuando observamos su carrera desde una perspectiva psicológica, encontramos algo que pocas personas están dispuestas a aceptar. El éxito extremo no suele construirse sobre emociones agradables. No suele construirse sobre comodidad. No suele construirse sobre equilibrio. Muchas veces se construye sobre conflictos internos que nunca terminan de resolverse. Porque las personas más competitivas del mundo rara vez luchan únicamente contra rivales externos. Su verdadero adversario suele vivir dentro de ellas. Mientras millones observaban los goles de Cristiano Ronaldo,
Existía otra competencia desarrollándose en silencio. Una competencia contra el paso del tiempo, contra la duda, contra la posibilidad del fracaso, contra la idea de dejar de ser relevante. Y esa batalla interna es mucho más importante que cualquier partido. La mayoría de los seres humanos funciona mediante recompensas inmediatas. Trabajamos para descansar. Nos esforzamos para disfrutar. Buscamos resultados que nos permitan relajarnos. Sin embargo, algunas personas parecen operar bajo una lógica completamente diferente. Obtienen satisfacción precisamente del esfuerzo. Disfrutan el desafío. Se sienten cómodas bajo presión. Y cuando la presión desaparece, algo dentro de ellas comienza a inquietarse. Cristiano parece pertenecer a ese grupo. Durante décadas mantuvo un nivel de exigencia que incluso otros atletas profesionales consideraban extremo. No porque alguien lo obligara, no porque fuera necesario para sobrevivir, sino porque había construido una identidad donde la excelencia no era una meta, era una obligación. Y cuando la excelencia se convierte en obligación, aparece una consecuencia psicológica interesante. Nunca puedes relajarte por completo. Siempre existe algo por mejorar. Siempre existe una debilidad por corregir. Siempre existe una nueva meta esperando en el horizonte. La mente deja de buscar satisfacción. Comienza a buscar optimización. Esto puede parecer una ventaja extraordinaria, y en muchos aspectos lo es, pero también genera una trampa, porque la optimización infinita no tiene línea de meta. Siempre puede existir una versión mejor. Siempre puede existir más rendimiento. Siempre puede existir más reconocimiento. Siempre puede existir más control. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona pasa años viviendo bajo esa filosofía? La respuesta es simple. Su percepción de la realidad cambia. Lo que para otros parece suficiente, para ella parece insuficiente. Lo que para otros parece impresionante, para ella parece normal. Lo que para otros sería una victoria, para ella apenas representa un paso más. Y así comienza una de las dinámicas más poderosas de la psicología del éxito, la normalización de lo extraordinario. Cristiano Ronaldo convirtió logros históricos en rutina, récords que habrían definido carreras completas. Para otros jugadores se transformaron en expectativas personales. Esa capacidad para elevar constantemente sus estándares fue una de sus mayores fortalezas, pero también una de sus cargas más pesadas, porque cuando lo extraordinario se vuelve normal, la satisfacción dura cada vez menos. El cerebro se adapta, la emoción disminuye, la meta deja de impresionar, y entonces surge la necesidad de buscar algo más grande, algo más difícil, algo más desafiante. Es exactamente el mismo mecanismo que explica por qué algunas personas acumulan riqueza sin detenerse nunca, o por qué ciertos empresarios continúan trabajando incluso después de alcanzar independencia financiera. No persiguen únicamente el resultado, persiguen la sensación que el resultado les proporciona. Y esa sensación suele desaparecer rápidamente. Por eso vuelven a empezar, una y otra vez. Existe otro aspecto fascinante en la mentalidad de los campeones: la relación con el dolor. La mayoría de las personas intenta evitarlo. Los competidores extremos aprenden a reinterpretarlo. No lo ven como una señal para detenerse, lo ven como evidencia de progreso. No lo asocian con sufrimiento, lo asocian con crecimiento. Y esa diferencia de interpretación cambia completamente el comportamiento humano. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación. Una la percibirá como una carga, la otra como una oportunidad. La primera se alejará, la segunda avanzará. Cristiano desarrolló durante años una relación particular con la incomodidad. Mientras otros buscaban alivio, él parecía buscar adaptación. Mientras otros reducían exigencias, él aumentaba estándares. Mientras otros protegían energía, él invertía más. Esto no ocurre por casualidad. Es el resultado de un proceso psicológico prolongado. Cuando una persona obtiene
recompensas repetidas después de atravesar dificultades. Su cerebro aprende una asociación poderosa. Dolor equivale a progreso. Sacrificio equivale a resultados. Incomodidad equivale a ventaja. Con el tiempo, esa asociación se vuelve automática. Y entonces ocurre algo interesante. La persona comienza a desconfiar de la comodidad. Empieza a sentir que si algo es fácil, probablemente no vale la pena. Empieza a creer que el crecimiento siempre debe doler. Empieza a buscar resistencia incluso cuando no es necesaria. Desde afuera parece una demostración admirable de fortaleza mental. Desde adentro puede convertirse en una fuente constante de tensión, porque la vida deja de experimentarse como un espacio para disfrutar y comienza a experimentarse como un campo permanente de entrenamiento. Esa mentalidad ayuda a producir campeones, pero también explica por qué tantos individuos exitosos encuentran difícil experimentar paz. La paz exige aceptación. La obsesión exige movimiento, y ambas fuerzas rara vez conviven durante mucho tiempo. Ahora quiero que observes algo. Cada vez que Cristiano era criticado, parecía responder con más intensidad. Cada vez que alguien cuestionaba su nivel, aparecía una reacción. Cada vez que surgían dudas sobre su rendimiento, parecía encontrar una motivación adicional. Esto no es casualidad. Es una estrategia psicológica muy conocida. Transformar la amenaza en combustible. Tomar la energía negativa y convertirla en acción. Tomar el rechazo y convertirlo en determinación. Tomar la crítica y convertirla en rendimiento. Muchas personas intentan ignorar las opiniones ajenas. Los competidores extremos suelen hacer algo diferente. Las utilizan, las almacenan, las recuerdan, las convierten en herramientas motivacionales. Y aunque eso puede parecer efectivo, existe un costo oculto, porque cuando dependes constantemente de enemigos, críticos o detractores para mantener tu impulso, corres el riesgo de convertir el conflicto en una necesidad emocional. Empiezas a necesitar algo contra lo cual luchar. Necesitas una oposición, necesitas resistencia, necesitas demostrar algo. Y cuando no existe nada que demostrar, aparece una sensación extraña de vacío. Ese fenómeno ayuda a explicar por qué algunas personas exitosas continúan creando nuevos desafíos incluso después de alcanzar sus metas, no porque los necesiten objetivamente, sino porque psicológicamente se acostumbraron a vivir en estado de persecución, en estado de conquista, en estado de guerra. Y quizá esa sea una de las razones por las que Cristiano mantuvo durante tanto tiempo una intensidad competitiva tan poco común. No estaba jugando únicamente contra otros futbolistas. También estaba protegiendo una identidad construida durante toda una vida, porque cuando tu imagen personal depende de ser extraordinario, la mediocridad deja de ser una posibilidad aceptable, se convierte en una amenaza. Y cuando algo amenaza nuestra identidad, reaccionamos con una energía desproporcionada. Defendemos aquello que creemos ser. Protegemos la narrativa que construimos. Luchamos por mantener la historia viva. Por eso los campeones rara vez compiten solo por premios. Compiten por significado. Compiten por identidad. Compiten por permanencia. Compiten para demostrar que siguen siendo quienes creen ser. Y es precisamente aquí donde encontramos una de las lecciones más importantes de toda esta historia. Las personas no siempre trabajan duro porque aman el éxito. Muchas veces trabajan duro porque temen perder algo. Temen perder estatus, temen perder reconocimiento, temen perder control, temen perder valor. Y cuanto más importante sea ese miedo, más poderosa será la motivación. La pregunta es si realmente vale la pena vivir de esa manera. Porque aunque puede producir resultados extraordinarios, también puede generar una dependencia emocional peligrosa. Si toda tu autoestima depende de ganar, perder se vuelve devastador. Si toda tu identidad depende del rendimiento, cualquier error se convierte en una amenaza. Si todo tu valor depende de tus resultados, jamás podrás descansar completamente.
Y esa es una de las sombras más profundas del éxito extremo. No siempre te libera. A veces simplemente reemplaza unas cadenas por otras. Si este análisis te está ayudando a ver el éxito desde otra perspectiva, deja tu like. Si estás cansado de vivir en automático, este canal es para ti. Si quieres recuperar el control mental y entender cómo funciona realmente la mente humana, quédate, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo verdaderamente fascinante de Cristiano Ronaldo no es que haya ganado títulos. Miles de atletas han ganado títulos. Lo fascinante es la intensidad psicológica con la que persiguió cada uno de ellos. La capacidad de sostener una obsesión durante décadas. La capacidad de seguir exigiéndose cuando ya no tenía necesidad económica. La capacidad de continuar luchando cuando el reconocimiento mundial ya estaba asegurado. Eso revela algo fundamental. El motor principal nunca estuvo afuera. Siempre estuvo adentro. Y los motores internos suelen ser los más difíciles de apagar, porque no dependen de circunstancias externas. Dependen de historias personales, de heridas antiguas, de ambiciones profundas, de necesidades emocionales que muchas veces ni siquiera comprendemos por completo. Cristiano Ronaldo se convirtió en un símbolo mundial de disciplina. Pero detrás de esa disciplina existe una estructura mental mucho más compleja. Una combinación de orgullo, resiliencia, ambición, competitividad y una necesidad constante de superación. Elementos que, cuando se combinan correctamente, pueden construir leyendas, pero que también pueden consumir a quien los posee. Y precisamente por eso, su historia resulta tan poderosa, porque no habla únicamente de fútbol, habla de naturaleza humana, habla de lo que somos capaces de hacer cuando decidimos perseguir una meta sin concesiones. Habla de la enorme fuerza que puede surgir cuando una persona convierte su propia mente en un arma. Y también habla del precio que esa decisión puede exigir. Porque toda gran transformación tiene un costo. A veces el costo es tiempo, a veces es comodidad, a veces son relaciones, y en ocasiones, el precio más alto de todos es la tranquilidad mental. La mayoría de las personas cree que la confianza de Cristiano Ronaldo nació de sus victorias. Pero existe una posibilidad mucho más interesante, que muchas de sus victorias hayan nacido de su confianza. La diferencia parece mínima. En realidad cambia por completo la manera de entender su éxito. Cuando una persona está convencida de que encontrará una forma de ganar, su comportamiento cambia. Asume más riesgos, tolera más presión, persiste durante más tiempo, resiste más fracasos y precisamente por eso aumenta sus probabilidades de éxito. No porque el universo la favorezca, sino porque su conducta se vuelve diferente. Durante años, Cristiano transmitió una imagen de seguridad casi inquebrantable. Para algunos era arrogancia, para otros era liderazgo, pero desde una perspectiva psicológica, esa seguridad cumplía una función mucho más importante: proteger la identidad, porque cuanto más alto asciende una persona, más peligrosas se vuelven las dudas. Un estudiante puede permitirse cuestionarse constantemente. Un campeón mundial difícilmente puede hacerlo antes de una final. Cuando millones observan tus movimientos, la confianza deja de ser un lujo. Se convierte en una herramienta de supervivencia. Y aquí aparece otra característica común en individuos excepcionalmente exitosos: la gestión selectiva de la realidad. No observan la realidad exactamente como es, la observan de la manera que les resulta más útil. Si un fracaso ocurre, buscan una interpretación que preserve su impulso. Si una crítica aparece, buscan una lectura que fortalezca su determinación. Si una derrota llega, extraen una narrativa que les permita continuar avanzando. Algunas personas consideran esto autoengaño, pero la psicología moderna ha descubierto algo sorprendente. Los seres humanos más resilientes no siempre son los más objetivos. Muchas
veces son los que mejor interpretan la realidad para proteger su capacidad de actuar. Cristiano parecía poseer esa habilidad, la capacidad de absorber golpes sin permitir que destruyeran su identidad, la capacidad de convertir obstáculos en historias de superación, la capacidad de mantener una visión poderosa de sí mismo incluso cuando el entorno intentaba cuestionarla. Eso no significa que nunca sintiera miedo. Probablemente lo sintió muchas veces. Lo que lo diferenciaba era otra cosa. No permitía que el miedo tomara el control, porque existe una diferencia enorme entre sentir una emoción y obedecerla. La mayoría de las personas cree que los campeones no sienten inseguridad. La verdad suele ser exactamente la contraria. Sienten inseguridad, sienten presión, sienten ansiedad, sienten incertidumbre. La diferencia es que continúan avanzando a pesar de ellas. Y esa habilidad es mucho más valiosa que la ausencia de miedo. Otro elemento fascinante de la psicología oscura del éxito es la relación con la comparación. Desde pequeños nos enseñan que compararnos con otros es algo negativo. Y en muchos contextos lo es. Puede generar frustración, puede generar envidia, puede destruir autoestima. Pero en ciertos individuos ocurre algo distinto. La comparación se convierte en combustible. Cristiano desarrolló gran parte de su carrera en una era donde cada movimiento era comparado con otros gigantes del fútbol. Cada gol, cada asistencia, cada campeonato, cada temporada. Todo era medido, todo era analizado, todo era comparado. La mayoría de las personas se habría agotado bajo semejante presión. Sin embargo, él pareció utilizarla como una fuente constante de energía. Y eso revela una característica mental poco común: la capacidad de transformar la evaluación externa en impulso interno. Mientras algunos ven las comparaciones como una amenaza, otros las ven como una invitación a competir. Y para una mente extremadamente competitiva, competir es casi tan importante como respirar, porque competir ofrece algo que pocas experiencias proporcionan: claridad. Hay un objetivo, hay una meta, hay una dirección, hay un resultado. La vida cotidiana suele ser ambigua, la competencia no. Ganas o pierdes, avanzas o retrocedes, mejoras o empeoras. Y muchas personas encuentran una sensación de control dentro de esa estructura. Por eso algunos individuos se sienten tan atraídos por los entornos altamente competitivos, no porque sean fáciles, sino porque son claros. Cristiano pasó gran parte de su vida dentro de esa lógica, y cuanto más tiempo permaneces allí, más difícil se vuelve vivir de otra manera. La competencia deja de ser una actividad, se convierte en una forma de interpretar el mundo. Comienzas a competir contigo mismo, con tu versión anterior, con tus propios límites, con tus propios estándares. Y esa mentalidad puede producir avances extraordinarios, pero también puede impedirte disfrutar el presente, porque siempre existe una siguiente meta esperando. Siempre existe una nueva montaña por escalar. Siempre existe una nueva demostración pendiente. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes del éxito. Las mismas características que permiten alcanzar la excelencia pueden dificultar la felicidad. La obsesión produce resultados, pero también tensión. La ambición produce crecimiento, pero también insatisfacción. La disciplina produce logros, pero también rigidez. Por eso es tan importante comprender que admirar a alguien no significa copiarlo completamente. Cada fortaleza tiene una sombra, cada ventaja tiene un costo, cada capacidad extraordinaria exige algún tipo de sacrificio. Cuando observamos únicamente el resultado final, ignoramos esa realidad. Vemos la cima, no vemos la escalada. Vemos el trofeo, no vemos las renuncias. Vemos el reconocimiento, no vemos la presión. Y entonces construimos una versión incompleta de lo que significa triunfar. Cristiano Ronaldo representa una de las expresiones más extremas de la voluntad humana aplicada al rendimiento.
no porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a sostener una intensidad que la mayoría abandonaría, año tras año, temporada tras temporada, partido tras partido, incluso cuando ya no tenía nada que demostrar, o al menos nada que demostrar desde una perspectiva racional, porque psicológicamente la historia era diferente. Todavía existían metas, todavía existían estándares, todavía existía una imagen que proteger, todavía existía una identidad que defender. Y las identidades poderosas rara vez se conforman con permanecer inmóviles. Necesitan seguir creciendo, necesitan seguir justificándose, necesitan seguir acumulando evidencia. Quizá por eso tantas personas exitosas encuentran difícil detenerse, no porque no puedan, sino porque no puedan. Esa pregunta resulta profundamente humana. ¿Quién eres cuando desaparece aquello que te definía? ¿Quién eres cuando ya no puedes competir? ¿Quién eres cuando ya no necesitas demostrar nada? Muchos pasan toda una vida evitando responder esas preguntas. Se refugian en el trabajo, se refugian en los logros, se refugian en las metas, porque mirar hacia adentro puede resultar más difícil que conquistar cualquier desafío externo, y precisamente aquí encontramos la lección más profunda de la historia de Cristiano Ronaldo. La verdadera batalla nunca fue contra otros futbolistas, nunca fue contra otros equipos, nunca fue contra otros campeonatos. La verdadera batalla siempre ocurrió dentro de su mente, contra la complacencia, contra la duda, contra la mediocridad, contra el miedo de no estar a la altura de sus propios estándares. Esa batalla invisible fue la que produjo los resultados visibles. Esa guerra silenciosa fue la que construyó la leyenda. Y aunque millones de personas conocen sus estadísticas, muy pocas comprenden la maquinaria psicológica que las hizo posibles. Porque las cifras cuentan lo que ocurrió, pero no explican por qué ocurrió. Los trofeos muestran el resultado, pero no revelan el proceso mental. Las fotografías capturan la gloria, pero no capturan las horas de conflicto interno que la precedieron. Y es precisamente en ese conflicto donde se encuentra la psicología oscura del éxito. No en los premios, no en los contratos, no en la fama, sino en la capacidad de convertir emociones difíciles en una fuerza capaz de mover una vida entera en una sola dirección, la dirección de la excelencia, la dirección de la grandeza, la dirección de una obsesión tan poderosa que terminó convirtiendo a un niño de Madeira en una de las figuras más reconocidas del planeta. Y aunque la mayoría de las personas jamás alcanzará un nivel similar de fama o reconocimiento, la lección sigue siendo universal. Porque todos tenemos una batalla interna, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, todos tenemos límites. La diferencia está en qué hacemos con ellos. Algunas personas los utilizan como excusa, otras los convierten en combustible. Y Cristiano Ronaldo pertenece sin duda al segundo grupo, un grupo pequeño, incómodo, extremo, pero capaz de alterar la historia gracias a una fuerza que casi nunca aparece en las estadísticas. La fuerza de una mente que se negó a aceptar menos de lo que creía posible. La fuerza de una mente que se negó a aceptar menos de lo que creía posible. Y aunque esa frase puede sonar inspiradora, también encierra una advertencia, porque existe una línea muy delgada entre la determinación y la obsesión, entre la disciplina y la autoexigencia destructiva, entre la ambición saludable y la necesidad compulsiva de demostrar valor. La mayoría de las personas nunca cruza esa línea. Los individuos extraordinarios suelen vivir muy cerca de ella, a veces incluso la atraviesan. Y esa es una realidad que pocas biografías muestran con honestidad. Nos encanta romantizar el éxito. Nos encanta imaginar que las leyendas llegaron a la cima únicamente gracias a hábitos positivos, pensamientos optimistas y trabajo duro. Pero la realidad humana es mucho más compleja. Las emociones que impulsan los mayores logros no siempre son agradables. A veces son incómodas, a veces son intensas,
A veces nacen de heridas que nunca terminaron de sanar. Y precisamente por eso poseen tanta energía. Piensa por un momento en algo. ¿Qué habría ocurrido si Cristiano Ronaldo hubiera estado completamente satisfecho consigo mismo desde joven? ¿Qué habría ocurrido si nunca hubiera sentido la necesidad de demostrar nada? ¿Qué habría ocurrido si hubiera aceptado fácilmente los límites que otros le imponían? Probablemente habría tenido una buena carrera, tal vez incluso una carrera excelente, pero difícilmente habría desarrollado la intensidad necesaria para convertirse en una figura histórica, porque la excelencia extrema suele surgir de una tensión constante entre lo que eres y lo que crees que puedes llegar a ser. Esa tensión genera movimiento, genera hambre, genera impulso, genera crecimiento, pero también genera desgaste. Por eso tantos campeones parecen vivir en una contradicción permanente. Por un lado disfrutan competir, por otro lado parecen incapaces de escapar de la competencia. Por un lado aman el desafío, por otro lado son prisioneros de él. Por un lado dominan el juego, por otro lado el juego termina dominando parte de sus vidas. Cristiano Ronaldo representa esa contradicción de forma extraordinaria. Es el ejemplo perfecto de cómo una misma fuerza puede construir y consumir al mismo tiempo. La misma inconformidad que lo empujó a mejorar durante décadas también pudo impedirle sentirse plenamente satisfecho. La misma obsesión que lo convirtió en leyenda también pudo exigir sacrificios invisibles. La misma necesidad de destacar que lo llevó a la cima también pudo convertir cada caída en algo emocionalmente más doloroso. Y eso no lo hace débil, lo hace humano. Porque detrás de cada récord existe una persona, detrás de cada trofeo existe una mente, detrás de cada victoria existe una historia psicológica que rara vez vemos completa. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados. Nos preguntamos quién ganó, quién perdió, quién llegó más lejos, quién acumuló más éxito. Pero pocas veces nos detenemos a analizar el costo interno de esos logros. Y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos algo sorprendente. Las personas más admiradas del mundo suelen enfrentar luchas muy similares a las nuestras. También sienten miedo, también sienten presión, también dudan, también sufren. La diferencia es que aprendieron a canalizar esas emociones de manera distinta. Aprendieron a utilizarlas como combustible, aprendieron a transformarlas en acción, aprendieron a convertir conflictos internos en resultados externos. Esa es la verdadera esencia de la psicología oscura del éxito. No consiste en manipular a otros, no consiste en dominar a otros. Consiste en comprender las fuerzas ocultas que impulsan el comportamiento humano, las fuerzas que muchas veces operan por debajo de la superficie, las fuerzas que rara vez aparecen en entrevistas o documentales, las fuerzas que determinan quién se rinde y quién continúa, quién se conforma y quién insiste, quién acepta límites y quién decide enfrentarlos. Cristiano Ronaldo construyó toda una carrera alrededor de esa decisión. La decisión de insistir, una y otra vez, incluso cuando parecía innecesario, incluso cuando parecía imposible, incluso cuando el mundo esperaba que se detuviera. Y precisamente ahí reside una de las lecciones más poderosas de su historia. La grandeza rara vez es un evento. La grandeza es una acumulación de decisiones, de hábitos, de sacrificios, de pensamientos, de pequeñas acciones repetidas durante años. Lo extraordinario casi siempre nace de lo ordinario, ejecutado con una consistencia brutal. Sin embargo, esa explicación todavía está incompleta, porque hay algo más. Algo que pocas personas aceptan es que la grandeza tiene un precio. La historia de Cristiano Ronaldo demuestra que el éxito extraordinario no surge únicamente del talento, sino de una disciplina llevada al extremo, una obsesión capaz de convertir inseguridades, críticas y miedos en combustible para avanzar. Sin embargo,
Admirar su mentalidad no significa copiarla, Podemos aprender de su resiliencia, de su capacidad para reinventarse y de su determinación inquebrantable, sin convertirnos en esclavos del rendimiento. Porque existe una diferencia fundamental entre crecer y obsesionarse, entre perseguir la excelencia y sacrificar todo lo demás en el camino. pero detrás de los títulos, los récords y la fama, existe una fuerza psicológica aún más profunda, la necesidad humana de trascender. Cristiano no solo construyó una carrera deportiva, construyó una leyenda destinada a sobrevivir al paso del tiempo. Como ocurre con muchas figuras excepcionales, la búsqueda de reconocimiento terminó convirtiéndose también en una lucha contra el olvido. Y ahí aparece una paradoja. Cuanto más grande es el legado, mayor es la presión para protegerlo. El éxito no elimina los conflictos internos, simplemente los amplifica. La diferencia es que algunas personas aprenden a utilizar esos conflictos como una ventaja en lugar de permitir que los destruyan. Al final, la psicología oscura del éxito no trata realmente de Cristiano Ronaldo, trata de nosotros, de nuestros miedos, nuestras ambiciones y de aquello que estamos dispuestos a sacrificar para conseguir lo que deseamos. Porque las personas extraordinarias no son distintas por sentir menos miedo o menos dudas, sino porque desarrollan una relación diferente con ellas. Transforman la crítica en energía, la inseguridad en disciplina y la presión en acción. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. La verdadera grandeza no consiste en conquistar al mundo, sino en conquistar las fuerzas invisibles que existen dentro de uno mismo. Porque la huella más difícil de dejar no es la que permanece en la historia, sino la que somos capaces de construir en nuestra propia vida.